Millonario se casa con una indigente, tras una vieja promesa de su padre, pero no imaginaba que sería esta mujer. El apartamento de Diego era un reflejo de su vida, impecable, frío y calculado. Las paredes blancas, los muebles modernos y las ventanas que ofrecían una vista imponente de la ciudad parecían gritar éxito, pero también soledad. Diego estaba acostumbrado a ese silencio, a esa rutina que lo mantenía en control. Hasta que llegó la carta. Era una tarde como cualquier otra. Diego acababa de llegar de una reunión importante, con la mente aún ocupada en cifras y estrategias. Sobre su escritorio, un sobre amarillento llamó su atención. No tenía remitente, pero reconoció de inmediato la letra de su padre, fallecido hacía 5 años. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Diego, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Hay algo que debes saber, algo que prometí hace muchos años y que ahora recae sobre ti. La carta explicaba una promesa hecha décadas atrás. El padre de Diego, en un momento de desesperación financiera, había sido salvado por un viejo amigo. Como agradecimiento, le prometió que, si alguna vez la hija de ese amigo caía en desgracia, Diego se encargaría de cuidarla, incluso si eso significaba casarse con ella. La carta terminaba con una frase que resonó en la mente de Diego como un eco. Una promesa es una deuda, hijo. Y las deudas siempre se pagan. Diego dejó la carta sobre el escritorio y se reclinó en su silla, sintiendo el peso de aquellas palabras. No era un hombre sentimental, pero algo en la seriedad de la carta lo inquietó. Investigó y descubrió que la hija en cuestión, Valeria, vivía en las calles, sin hogar y sin recursos. La imagen de una mujer vulnerable, dependiendo de su ayuda, lo hizo sentir incómodo. No era el tipo de responsabilidad que buscaba. Sin embargo, la promesa de su padre no era algo que pudiera ignorar. Con un suspiro, decidió actuar. Al día siguiente, después de una larga jornada de trabajo, se dirigió a un refugio para personas sin hogar. Allí, entre rostros cansados y miradas perdidas, encontró a Valeria. Ella estaba sentada en un rincón, envuelta en una manta raída, con una taza de café humeante entre las manos. Su cabello castaño estaba despeinado, pero había algo en sus ojos que llamó la atención de Diego, una chispa de resistencia, de esperanza. Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de su zona de confort. ¿Valeria?, preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba. Ella lo miró con desconfianza, pero asintió lentamente. Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Soy un amigo de tu padre, dijo Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vine a ayudarte. Valeria lo estudió por un momento, como si intentara descifrar sus intenciones. ¿Ayudarme? ¿Por qué? Diego respiró hondo. Porque es lo correcto, respondió, sin mencionar la promesa que lo había llevado hasta allí. Ella dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Pero no esperes que te agradezca. Diego no respondió. Sabía que este era solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Y, aunque no lo admitiera, una pequeña parte de él sentía curiosidad por lo que vendría después. El matrimonio fue rápido y discreto. No hubo fiesta, ni invitados, ni siquiera un vestido blanco. Solo un juez, un par de testigos y un anillo que Diego compró en una joyería de lujo, más por formalidad que por sentimiento. Valeria llevaba un vestido sencillo que Diego había comprado para la ocasión, pero su expresión era tan fría como la de él. No era el comienzo soñado de una vida juntos, pero ninguno de los dos esperaba que lo fuera. Después de la ceremonia, Diego llevó a Valeria a su apartamento. El contraste entre su mundo y el de ella era evidente desde el momento en que cruzaron la puerta. Valeria miró a su alrededor, impresionada pero incómoda. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado impersonal. «Esta será tu habitación», dijo Diego, señalando una puerta al final del pasillo. «Puedes decorarla como quieras». Valeria asintió, pero no dijo nada.
No sabía cómo sentirse. Por un lado, estaba agradecida por tener un techo sobre su cabeza y comida caliente. Por otro, no podía evitar sentir que era una intrusa en la vida de Diego, un recordatorio constante de una promesa que él no había elegido cumplir. Los primeros días fueron incómodos. Diego pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, sumergido en su trabajo, mientras Valeria intentaba adaptarse a su nueva vida. Aprendió a usar los electrodomésticos de la cocina, a vestirse con la ropa que Diego le compró y a navegar por las reglas no escritas de su hogar. Pero lo que más le costó fue acostumbrarse al silencio. Una noche, después de cenar en silencio, Valeria finalmente rompió el hielo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, mirando a Diego directamente a los ojos. Él levantó la vista de su teléfono, sorprendido por la pregunta. «¿El qué?». «Casarte conmigo. No me conoces. No me debes nada. ¿Por qué lo hiciste?». Diego dudó por un momento, considerando si decirle la verdad. Pero decidió que no era el momento adecuado. «Es complicado», dijo finalmente. «Pero no te preocupes, no espero que entiendas». Valeria no insistió, pero la pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. A medida que pasaban los días, comenzó a notar pequeños detalles en Diego. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando estaba estresado, la manera en que evitaba mirarla directamente a los ojos. Era un hombre cerrado, pero Valeria comenzó a preguntarse si había algo más detrás de esa fachada de frialdad. Por su parte, Diego también comenzó a notar cosas en Valeria. Su risa, aunque rara, era contagiosa. Su forma de cuidar las plantas que compró para su habitación, como si fueran su única conexión con la naturaleza. Y, sobre todo, su resistencia. A pesar de todo lo que había pasado, Valeria no se quejaba. Simplemente seguía adelante. Una tarde, mientras Diego trabajaba en su oficina, Valeria entró con una taza de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocando la taza sobre su escritorio. Diego la miró sorprendido. «Gracias», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Valeria asintió y se dio la vuelta para salir, pero Diego la detuvo. «Espera», dijo, levantándose de su silla. «¿Quieres salir a caminar?». Ella lo miró con sorpresa, pero finalmente asintió. Caminaron por el parque cercano, en silencio al principio, pero luego comenzaron a hablar. No de nada importante, solo de cosas triviales: el clima, las flores, los pájaros. Pero, por primera vez, Diego sintió que estaba conociendo a Valeria, no como una obligación, sino como una persona. Esa noche, cuando regresaron al apartamento, Diego se sentó en el sofá, mirando el techo. No podía negar que algo había cambiado. Valeria ya no era solo una carga, una promesa que cumplir. Era alguien real, con sueños, miedos y una historia que apenas comenzaba a entender. Pero también sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. La promesa de su padre pesaba sobre él como una sombra, y tarde o temprano tendría que enfrentarla. Por ahora, decidió disfrutar de ese pequeño rayo de luz que Valeria había traído a su vida, sin importar cuánto durara. Las semanas pasaron, y la dinámica entre Diego y Valeria comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una relación fría y distante se transformó lentamente en algo más cercano, aunque aún lleno de tensiones. Diego seguía pasando la mayor parte del tiempo en su oficina, pero ahora hacía un esfuerzo consciente por compartir al menos una comida al día con Valeria. Eran momentos incómodos al principio, llenos de silencios incómodos y conversaciones forzadas, pero poco a poco comenzaron a fluir. Una tarde, mientras cenaban, Valeria rompió el silencio con una pregunta que llevaba días rondando en su mente. «¿Qué haces exactamente en tu trabajo?», preguntó, mirando a Diego con curiosidad. Él levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. «Administro una empresa», respondió, con un tono que sugería que no quería entrar en detalles. «¿Y qué tipo de empresa es?», insistió Valeria, sin dejarse intimidar por su brevedad. Diego suspiró,
pero finalmente decidió responder. Es una empresa de tecnología. Desarrollamos software para otras compañías. Valeria asintió, tratando de entender. Suena complicado. Lo es, dijo Diego, con una media sonrisa. Pero es lo que sé hacer. Esa pequeña conversación marcó el comienzo de un cambio. A partir de ese día, Valeria comenzó a hacer más preguntas, no solo sobre el trabajo de Diego, sino sobre su vida, sus intereses, sus sueños. Al principio, Diego se mostró reacio a compartir, pero poco a poco, comenzó a abrirse. Descubrió que hablar con Valeria era más fácil de lo que había imaginado, y que, en el proceso, estaba aprendiendo cosas sobre sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Por su parte, Valeria también comenzó a compartir más sobre su vida. Una noche, mientras tomaban una taza de té en la sala, le contó a Diego sobre su infancia, sobre cómo había perdido a sus padres y cómo había terminado en las calles. No fue fácil, dijo, con una voz temblorosa. Pero aprendí a sobrevivir. Diego la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. No podía imaginar lo que había pasado Valeria, pero entendía que su fuerza y resistencia eran algo que él nunca podría igualar. Eres increíble, dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Valeria lo miró, sorprendida por sus palabras. No lo soy, respondió, con una sonrisa tímida. Solo hice lo que tenía que hacer. Esa noche, cuando Diego se fue a dormir, se quedó mirando al techo, pensando en todo lo que Valeria le había contado. Se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, tenían más en común de lo que había pensado. Ambos habían perdido a sus padres, ambos habían tenido que luchar para sobrevivir, aunque de maneras muy diferentes. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse si su matrimonio, aunque había comenzado como una obligación, podría convertirse en algo más. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A medida que Diego y Valeria se acercaban, el mundo exterior comenzó a notar su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias sensacionalistas, comenzaron a especular sobre el repentino matrimonio del millonario con una mujer sin hogar. Los titulares eran crueles y las redes sociales estaban llenas de comentarios hirientes. ¿Has visto esto?, preguntó Valeria una mañana, mostrándole a Diego su teléfono con un artículo que los criticaba a ambos. Diego lo leyó rápidamente, sintiendo una oleada de ira. No les hagas caso, dijo, con un tono más firme de lo que sentía. No saben nada de nosotros. Pero duele, dijo Valeria, con una voz quebrada. No entiendo por qué la gente es tan cruel. Diego no supo qué decir. No estaba acostumbrado a lidiar con emociones tan crudas, pero sabía que tenía que hacer algo. No te preocupes, dijo finalmente. Yo me encargaré de esto. Y lo hizo. Utilizó sus recursos y contactos para silenciar a los medios, al menos temporalmente. Pero sabía que no podía proteger a Valeria de todo el mundo. Lo que más le preocupaba era cómo la atención negativa estaba afectando a Valeria, que ya había pasado por tanto en su vida. Una noche, después de un día particularmente difícil, Diego encontró a Valeria llorando en su habitación. No puedo hacer esto, dijo, con lágrimas en los ojos. No soy lo suficientemente fuerte. Diego se sentó a su lado, sintiendo una impotencia que no había experimentado antes. Lo eres, dijo, con una voz suave. Eres la persona más fuerte que conozco. Valeria lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. Gracias, dijo, con una voz apenas audible. En ese momento, Diego supo que no podía seguir ocultando la verdad. Valeria merecía saber por qué se habían casado, por qué él había entrado en su vida. Pero también sabía que revelar la promesa de su padre podría destruir la frágil conexión que estaban construyendo. Así que, por ahora, decidió guardar el secreto un poco más, esperando el momento adecuado para decirle la verdad. Diego estaba revisando unos documentos en su oficina cuando encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre los papeles de su padre,
descubrió una carpeta vieja con el nombre de Valeria. Al principio, pensó que era un error, pero al abrirla, se dio cuenta de que no lo era. La carpeta contenía documentos legales, fotos antiguas y lo más impactante, un testamento que nombraba a Valeria como la única heredera de una fortuna considerable. No podía creerlo. Su padre no solo había conocido a Valeria, sino que había ocultado una fortuna para protegerla. ¿Por qué? ¿Y por qué no le había dicho nada a Diego? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero una cosa era clara: Valeria no era solo una mujer sin hogar. Era una heredera que había perdido todo sin saberlo. Diego se sentó en su silla, sintiendo el peso de la revelación. Sabía que tenía que decirle a Valeria la verdad, pero no sabía cómo. ¿Cómo reaccionaría ella al descubrir que su vida podría haber sido completamente diferente? ¿Y cómo afectaría esto a su relación, que apenas comenzaba a florecer? Esa noche, mientras cenaban, Diego intentó abordar el tema con cuidado. «Valeria, hay algo que necesito contarte», dijo, con una voz tensa. Ella lo miró, sorprendida por su tono serio. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», dijo Diego, tomando un sorbo de agua para ganar tiempo. «Es sobre tu pasado. He descubierto algo que podría cambiar todo». Valeria frunció el ceño, preocupada. «¿De qué estás hablando?» Diego respiró hondo y decidió ser directo. «Tu padre no era un hombre cualquiera. Tenía una fortuna, y te dejó todo a ti. Pero por alguna razón, mi padre ocultó esa información». Valeria lo miró, incrédula. «¿Qué? No entiendo. ¿Estás diciendo que soy rica?» «No exactamente», dijo Diego, sintiendo como las palabras se le atascaban en la garganta. «La fortuna está ahí, pero ha estado oculta todo este tiempo. No sé por qué mi padre hizo esto, pero ahora que lo sé, no puedo ignorarlo». Valeria se quedó en silencio, procesando la información. «¿Y por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «Porque creo que mereces saber la verdad», dijo Diego, con sinceridad. «¿Y por qué? Porque no quiero que pienses que me casé contigo por esto». Valeria lo miró, con una mezcla de confusión y dolor en los ojos. «¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué te casaste conmigo?» Diego sabía que era el momento de decirle la verdad sobre la promesa de su padre, pero las palabras no salieron. En su lugar, dijo: «Porque quería ayudarte. Porque creí que era lo correcto». Valeria asintió lentamente, pero Diego podía ver que no estaba convencida. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «Esto es mucho». Diego no intentó detenerla. Sabía que necesitaba espacio, pero también sabía que la revelación había cambiado todo. Ahora, no solo tenía que lidiar con sus propios sentimientos, sino también con la posibilidad de perder a Valeria para siempre. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó en su oficina, revisando los documentos una y otra vez, tratando de entender por qué su padre había hecho lo que hizo. Pero no había respuestas claras, solo más preguntas. Lo único que sabía era que, de alguna manera, tenía que arreglar las cosas con Valeria. No podía permitir que la promesa de su padre destruyera lo que estaban construyendo. Mientras tanto, Valeria estaba en su habitación, mirando por la ventana. Su mente estaba en caos, tratando de procesar todo lo que Diego le había dicho. ¿Cómo era posible que tuviera una fortuna oculta? ¿Y por qué nadie le había dicho nada? Sentía una mezcla de rabia y tristeza, pero también una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto era una oportunidad para empezar de nuevo. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era Diego. Con un suspiro, decidió que al día siguiente lo confrontaría. No importaba cuánto le doliera, necesitaba saber la verdad completa. La mañana siguiente, Valeria se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo.
Sabía que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentar a Diego para obtenerlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibió una visita inesperada. Un hombre alto y bien vestido llegó al apartamento, presentándose como Marcos, un antiguo socio de Diego. «Hola, Valeria», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído mucho sobre ti». Valeria lo miró con desconfianza. «¿Y qué quieres?» «Solo quiero hablar», dijo Marcos, entrando sin ser invitado. «Creo que hay algunas cosas que deberías saber sobre Diego». Valeria dudó, pero finalmente lo dejó pasar. Marcos se sentó en el sofá, cruzando las piernas con una elegancia que resultaba intimidante. «Verás, Diego no es exactamente la persona que crees que es», comenzó, con un tono que sugería que disfrutaba cada palabra. «¿Sabías que se casó contigo por una promesa que le hizo su padre?» Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» Marcos sonrió, sacando un documento de su maletín. «Aquí está la prueba. Una carta de su padre, explicando la promesa. Diego no te eligió a ti, Valeria. Solo estaba cumpliendo con un deber». Valeria tomó el documento con manos temblorosas, leyendo las palabras que confirmaban sus peores temores. «No, esto no puede ser verdad», murmuró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «Lo siento», dijo Marcos, aunque su tono no sonaba sincero. «Pero pensé que merecías saber la verdad». Cuando Marcos se fue, Valeria se quedó sola, con el documento aún en sus manos. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición. ¿Cómo podía Diego haberle ocultado algo tan importante? ¿Cómo podía haberla usado de esa manera? Esa noche, cuando Diego llegó a casa, encontró a Valeria sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz llena de preocupación. Valeria lo miró, con una expresión que lo dejó sin aliento. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una voz que temblaba de rabia. «¿Por qué no me dijiste que te casaste conmigo por una promesa?». Diego sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». «Marcos vino», dijo Valeria, levantándose del sofá. «Me lo contó todo. Me mostró la carta de tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Diego? ¿Cómo pudiste mentirme de esa manera?». Diego intentó acercarse, pero Valeria retrocedió. «No te acerques», dijo, con una voz quebrada. «No quiero verte». «Valeria, por favor», suplicó Diego, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. «Déjame explicarte». «¿Qué hay que explicar?», gritó Valeria, con lágrimas corriendo por su rostro. «Te casaste conmigo por obligación. No porque me quisieras, no porque te importara. Solo porque tu padre te lo pidió». «No es así», dijo Diego, con una voz desesperada. «Al principio, sí, fue por la promesa. Pero ahora es diferente. Te quiero, Valeria. De verdad». Valeria lo miró, con una mezcla de dolor y escepticismo. «¿Y cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo de nuevo?». Diego no supo qué decir. Sabía que había perdido su oportunidad de explicarse, de hacer las cosas bien. «Por favor», dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. «Dame una oportunidad para demostrarte que esto es real». Valeria no respondió. En su lugar, se dio la vuelta y se fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Diego se quedó solo en la sala, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Valeria lloró hasta quedarse sin lágrimas, preguntándose cómo había podido confiar en Diego. Y Diego, sentado en su oficina, se preguntaba cómo había podido arruinar todo de esa manera. Al día siguiente, Valeria decidió que no podía quedarse. Empacó sus pocas pertenencias y se preparó para irse. Pero antes de hacerlo, decidió confrontar a Diego una última vez. «Me voy», dijo,
con una voz firme. No puedo quedarme aquí, sabiendo que todo fue una mentira. Diego la miró, con los ojos llenos de dolor. Por favor, no te vayas, suplicó. Te prometo que haré lo que sea para arreglar esto. No puedes arreglar esto, dijo Valeria, con una tristeza que partía el corazón. Lo que hiciste no tiene arreglo. Y con eso, Valeria se fue, dejando a Diego solo en el apartamento que ahora parecía más vacío que nunca. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de recuperar a Valeria, de demostrarle que su amor era real. Después de que Valeria se fue, Diego se quedó en el apartamento, sintiendo una soledad que nunca antes había experimentado. Las paredes, que antes parecían imponentes y seguras, ahora se sentían frías y vacías. Cada rincón del lugar le recordaba a Valeria, su risa, su mirada, su presencia. Sabía que había cometido un error terrible, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de recuperarla. Mientras tanto, Valeria se refugió en un pequeño apartamento que había alquilado con el poco dinero que tenía. Aunque estaba lejos de Diego, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz. Sabía que lo amaba, pero el dolor de la traición era demasiado grande para ignorarlo. Una tarde, mientras Valeria intentaba distraerse leyendo un libro, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Diego, con los ojos llenos de determinación y un ramo de flores en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, con una mezcla de sorpresa y enojo. «Vine a pedirte perdón», dijo Diego, con una voz firme pero suave. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo siento». «Lo siento mucho». Valeria lo miró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone y vuelva contigo como si nada hubiera pasado?» «No», dijo Diego, con sinceridad. «Solo espero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser la persona que mereces». Valeria dudó, pero finalmente lo dejó entrar. Se sentaron en el sofá, en silencio al principio, hasta que Diego comenzó a hablar. Le contó todo, la promesa de su padre, su lucha interna, su miedo a perderla. «No quiero justificarme», dijo finalmente. «Solo quiero que sepas que te amo, Valeria, y que haré lo que sea para ganarme tu confianza de nuevo». Valeria lo escuchó en silencio, sintiendo cómo sus emociones chocaban dentro de ella. Sabía que Diego estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», dijo finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. «Lo sé», dijo Diego, con una tristeza que partía el corazón. «Pero te prometo que haré lo que sea para ganarme esa confianza. No importa cuánto tiempo lleve». Valeria lo miró, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. «Está bien», dijo finalmente. «Pero esto no será fácil. Tendrás que demostrarme que has cambiado». Diego asintió, sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. «Lo haré», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Haré lo que sea necesario». Esa noche, Diego se fue del apartamento de Valeria, pero con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también sabía que Valeria valía la pena. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Mientras tanto, Valeria se quedó en su apartamento, mirando las flores que Diego le había traído. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también sabía que amaba a Diego. Y, por primera vez, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podrían superar esto juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. Sabía que tenía que demostrarle a Valeria que su amor era genuino, pero no sabía por dónde empezar. Decidió que las palabras no eran suficientes, necesitaba acciones.
Comenzó a visitar a Valeria regularmente, no para presionarla, sino para mostrarle que estaba dispuesto a estar allí, sin importar cuánto tiempo llevara. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Valeria rompió el silencio. «¿Por qué haces esto?», preguntó, mirando a Diego con curiosidad. «¿Por qué te esfuerzas tanto?». «Porque te amo», dijo Diego, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Y porque sé que cometí un error terrible. Quiero demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser la persona que mereces». Valeria lo miró, sintiendo como una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. «No será fácil», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Esa pequeña apertura fue suficiente para Diego. A partir de ese día, comenzó a hacer pequeños gestos para demostrarle a Valeria que estaba cambiando. Le enviaba mensajes de buenos días, le cocinaba su comida favorita, y hasta comenzó a acompañarla a las citas con el terapeuta que había empezado a ver para superar sus traumas. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Un día, mientras Diego y Valeria estaban en un café, Marcos apareció de nuevo. «Qué bonito», dijo, con una sonrisa sarcástica. «¿Ya te perdonó, Valeria? ¿O todavía no sabe toda la verdad?». Diego se puso de pie, sintiendo una oleada de ira. «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su enojo. «Solo quiero asegurarme de que Valeria sepa toda la verdad», dijo Marcos, mirándola directamente. «¿Sabías que Diego ocultó tu fortuna para mantenerte bajo control? ¿Qué no quería que supieras que eras rica?». Valeria lo miró, con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Es eso cierto?», preguntó, mirando a Diego. Diego sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «No es así», dijo, con una voz desesperada. «Oculté la fortuna porque no quería que pensaras que me casé contigo por el dinero. Quería que nuestro amor fuera real, no basado en intereses». Valeria lo miró, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una voz que temblaba de rabia. «¿Por qué no me diste la oportunidad de decidir por mí misma?». Diego no supo qué decir. Sabía que había cometido otro error, y esta vez, no había excusas. «Lo siento», dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. «Solo quería protegerte». Valeria lo miró, sintiendo como una mezcla de emociones chocaba dentro de ella. Sabía que Diego estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. «Necesito tiempo», dijo finalmente, levantándose de la mesa. «No puedo hacer esto ahora». Diego no intentó detenerla. Sabía que necesitaba espacio, pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de demostrarle a Valeria que su amor era real, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su confianza. Esa noche, Diego se quedó en su apartamento, mirando al techo. Sabía que había cometido errores terribles, pero también sabía que no podía rendirse. Valeria valía la pena, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Mientras tanto, Valeria se quedó en su apartamento, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Sabía que amaba a Diego, pero también sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Con un suspiro, decidió que al día siguiente lo confrontaría. No importaba cuánto le doliera, necesitaba saber la verdad completa. La mañana siguiente, Valeria se despertó con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentar a Diego para obtenerlas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recibió una visita inesperada. Diego estaba en la puerta, con los ojos llenos de determinación y un sobre en la mano. «Hola», dijo, con una voz suave pero firme. «Vine a darte esto». Valeria lo miró, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué es?». «Es todo», dijo Diego, entregándole el sobre. «Los documentos de tu fortuna, todo lo que te pertenece. Ya no quiero ocultarte nada».
Valeria tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar su visión. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. «Porque te amo», dijo Diego, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. «Y porque quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. No quiero que haya secretos entre nosotros». Valeria lo miró, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. «No será fácil», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Diego asintió, sintiendo un alivio que no había sentido en mucho tiempo. «Lo sé», dijo. «Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Esa tarde, mientras caminaban por el parque, comenzaron a hablar. No de nada importante, solo de cosas triviales: el clima, las flores, los pájaros. Pero, por primera vez, Diego sintió que estaba conociendo a Valeria, no como una obligación, sino como una persona. «¿Sabes?», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «Creo que Max nos salvó a los dos». Diego sonrió, sintiendo una gratitud profunda por el pequeño cachorro que había cambiado todo. «Tienes razón», dijo. «A veces, son las patas más pequeñas las que dejan las huellas más grandes en el corazón». Y en ese momento, bajo la cálida luz del atardecer, Diego supo que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: una familia. No era perfecta, pero era suya. Y eso era más que suficiente. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.